bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más en que podemos adorar su nombre. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero Él es nuestra fortaleza. A Él sea toda la adoración. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Bueno, hermanos, si así damos paso a la palabra del Señor, Dios les bendiga. Dios les bendiga en una manera poderosa y después de haber escuchado esta adoración, y en verdad damos gracias a Dios por los hermanos que hacen este
esfuerzo de glorificar al Señor y tal vez no esfuerzo, sino lo llamo una bendición de hacerlo para Dios, les animo a seguirlo haciendo. Y vamos a continuar con la administración de la palabra de Dios y vamos a hacer una oración para que esta palabra bendiga su vida en gran manera. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este momento tan especial, donde disponemos nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y que seamos controlados, Señor, por tu presencia, y que esta palabra que va a ser predicada toque cada vida, cada corazón en esta noche. Señor, bendigo a tu pueblo y a aquellas personas que por primera vez van a escuchar, van a ver, van a ser bendecidos a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 12 al 18 y luego el 25 al 31, donde la palabra dice de esta manera: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién examinó el espíritu de Jehová y le aconsejó y enseñó? ¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le dio conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son para él como la gota del agua que cae del cubo, y como polvo menudo en las balanzas le son estimadas. He aquí que las islas le son como polvo que se desvanece. Ni el Líbano bastará para el juego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, para él cuenta menos que nada, menos que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y luego quiero que veamos en el versículo 25 donde dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Titulé estos pensamientos: Dios es incomparable. Nuestro Dios no tiene limitaciones en cuanto a poder. ¿Quiénes ponemos limitaciones al poder de Dios? Siempre ha sido la gente, su gente. Cuando aquellos ángeles visitan a Abraham y a Sarai, ¿y qué le dicen? Y principalmente lo que le dijeron, se lo dijeron a Sarai, porque uno ve duda en cuanto a lo que Dios había dicho que iba a acontecer. Y la palabra que le dijeron a Sarai fue esta: hay algo imposible para Dios. Y esa es la verdad, hermanas, hermanos, amados. No hay nada absolutamente imposible para Dios. ¿Por qué vemos esto que aconteció en la vida de estos, de este matrimonio?
donde no había solución humana, no había solución médicamente, pero sí lo vemos que Dios trajo por la palabra que Él mismo había dicho, cumplimiento a lo que se dio, el poder tener un heredero, un hijo. Y hermanos, esto es el poderoso Dios quien lo hizo. El punto número 1, ¿por qué Dios mismo hace esta pregunta y a quién se la hace? Cuando vemos principalmente en el versículo 18 del capítulo 40 de Isaías, cuando dice de esta manera: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hermanos, qué tremendo es cuando Dios estaba hablando a su propio pueblo, porque, hermanos, si uno ve parte del contexto de este pasaje, es que hay una referencia aquí donde exactamente la gente buscó una forma de hacerse en su propio Dios, aunque fuera un Dios de madera, aunque fuera algo que tuviera una apariencia, pero no al verdadero Dios. Y Dios les dice esta palabra: ¿qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dios en ningún momento se sintió bien, ni se sentirá bien hoy. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible ver a Dios? Todo lo que, y la misma creación da testimonio del poder, de lo poderoso que es Dios, de lo maravilloso, de lo grandioso que es Dios. Imagínense que Dios nos vea a nosotros tomando cosas tan insignificantes, sabiendo, o sea, Dios se siente totalmente incómodo, si así se puede decir la palabra, se siente mal. O sea, ¿por qué? Porque la gente misma dar o buscar cosas que nada que ver de lo que, o sea, compararlas, y muchas veces se han hecho cosas y se han dicho cosas totalmente inapropiadas con respecto a lo que es el poderoso nuestro Dios para hacer cosas mayores. Y el versículo 25: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O a quién será igual a mí? Hermanos, y esa es la realidad. Cuando Dios hace esta pregunta: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O a quién será igual a mí? Dios mismo lo estaba diciendo, porque la parte final del versículo 25 dice ¿quién? El Santo. Aleluya. Y que Dios nos siga ayudando para entender y hacer y hablar y en verdad tener a Dios y aceptar la realidad de lo poderoso que es nuestro Dios. Aleluya. Por eso cuando nosotros vemos en estos dos versículos de Isaías 40 y versículo 19 y 20, Dios advirtió al pueblo suyo que cuando fue llevado a la tierra prometida no se tomaran o no se involucraran con los dioses que ahí la gente tenía, porque él es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Ahora, Dios sigue siendo lo que es, con todo poder y autoridad. Y vemos un ejemplo cuando Dios le dice a Moisés
que vaya donde Faraón y que le diga que y que le deje salir al pueblo de Egipto. Hay esta pregunta, y Moisés le hace esta pregunta a Dios mismo: ¿qué le digo al pueblo? ¿Y qué le responde el Señor? Y yo quiero que veamos Éxodo capítulo 3, versículo 12 al 15, y vean lo que veamos ahí, lo que Dios mismo le dice a Moisés que diga. Y esto es demasiadamente importante. ¿Sabe por qué? Porque aquí se está mostrando que Dios mismo le está diciendo lo poderoso que es Él. Y leo para ustedes desde el versículo 12. Dios le respondió: vea, hermanos, qué importante, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me ha recordado por todos los siglos. Hermanos, yo soy el que soy. Esto quiere decir: yo era, yo soy y siempre seré. Yo soy lo que usted necesite. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés que le dijera a su pueblo. Hermanos, no tenía que decir otra cosa, porque eso es suficiente, hablando del Dios Todopoderoso. Como punto 2, quiero que veamos algo que pasó con el ejército de Israel cuando estaba al mando de Saúl. Aquí ¿cómo compararon? O más bien, ¿cuál fue la comparación que hicieron? ¿O cómo tomaron a Goliat en ese momento? Hermanos, es tremendo. ¿Y por qué lo compararon de esa forma? Si vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11, nosotros vemos qué cosa más tremenda acontece aquí. Porque qué comparación. ¿Cómo vieron a Goliat? ¿Cómo tomaron a este hombre que no tenía nada que ver con, ni cuando hablamos de comparar, hermanos, qué cosa más tremenda se dio aquí? Y veamos lo que dice estos versículos de primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 8 al 11. Dice la palabra: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, vosotros seréis vuestros siervos, y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel: dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo,
se turbaron y tuvieron miedo. Hermanos, veamos cómo compararon. Y aquí está hablando del mismo Saúl y todo el ejército de Israel, cómo compararon a Goliat. Qué tremendo. Ahora, no lo compararon más que a Dios, no lo pusieron más que a Dios, no le dieron la importancia más que a Dios, siendo un hombre, siendo una persona humana, siendo una persona nada más que ¿por qué? Porque ¿en qué lugar tenía Saúl a Dios? ¿En qué lugar tenía el ejército? Todo un ejército tenían a Dios. Y lamentablemente, hermano, hoy, ¿en qué lugar se tiene a Dios? Y Dios nos ayude y que nosotros como pueblo suyo de verdad tengamos a Él en el lugar donde tiene que estar y dándole la honra a Él que se merece. Porque el mundo entero, ¿a dónde tiene a Dios? Y principalmente en los tiempos que estamos viviendo, es tan importante tener a Dios en el lugar que tiene que estar en nuestras vidas. Aleluya. Porque es de Dios, como Dios no hay otro, ni va a haber otro, nunca jamás. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo. Jesús dijo, cuando la palabra dice que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo por todos los siglos, Jesucristo sigue siendo el Dios poderoso y verdadero. Aleluya. Ahora, veamos la diferencia o lo diferente con lo que David, cuando David jamás compara a Goliat con nada y menos con Dios. Aleluya. Esto es muy importante. David no compara a Goliat nunca jamás. Nunca jamás lo comparó ni en nada con Dios, y menos con Dios. Y veamos lo que dice ahí mismo al final de este capítulo 17, el versículo 45, donde la palabra dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo, vea la palabra, entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Aleluya. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y le puso sobre el filisteo, y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Hermanos, veamos aquí a alguien que tenía en verdad en el lugar que tenía que tener a Dios. Porque veamos qué gran diferencia. Aleluya. Y esto a mí me anima de verdad a tener a Dios en el lugar que tiene que estar hoy.
Aleluya, porque esa es la realidad. Y los tiempos que estamos viviendo como pueblo de Dios, tenemos que tener a Dios en el lugar donde tiene que estar y honrándolo a Él. Aleluya, porque Él es digno de ser honrado. Como aquí vemos que David en verdad tuvo el respaldo, el poder, la autoridad que Dios le dio para vencer a alguien que se creyó ser algo y no era nada. Pero sí, para hacer estas cosas, hermanas, hermanos, hay que tener en el lugar correcto a nuestro Dios, porque Él sí es poderoso. Aleluya. Hermanos, no es tiempo de tener miedo, no es tiempo de estar pensando qué nos va a acontecer, porque va a acontecer lo mejor que Dios tiene ya preparado de antemano como pueblo suyo. No sé si usted le puede dar la honra al Señor, pero esa es la verdad. Lo que viene de parte de Dios para su pueblo. Pero gente que en verdad tengamos en el lugar que Dios debe estar, que tiene que estar, que le pertenece a Él estar. Porque, hermanos, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Quiero señalar brevemente otros ejemplos. Cuando Pedro lo habían metido en la cárcel y el siguiente día Herodes lo iba a matar, la palabra dice que la iglesia hacía oración constante, permanente por Pedro. ¿Y qué sucedió? Hermanos, los hermanos que estaban orando jamás y nunca compararon la cárcel con toda la seguridad que tenían en nada en comparación con el poder de Dios, porque ahí había gente que estaba orando, creyéndole a Dios, y oraban específicamente por esto. ¿Y qué aconteció? Dice la palabra que un ángel entró y tocó a Pedro donde estaba dormido. Y se despertó y le dice: levántate y ponte las sandalias. Y salieron como si nada hubiera ahí. Dice que las puertas de hierro, la puerta principal que daba a la ciudad, se abrió de par en par. Todo lo que sucedió ahí. ¿Por qué sucedió? ¿Quién lo hizo? Aleluya. Pero hubo gente, hermanos, no compararon la cárcel como algo tan que no se podía, que jamás Pedro iba a salir. Ahí había gente que había orado, que le había creído que Dios es poderoso. Y es necesario, hermano, que hoy nosotros oremos creyendo que Dios es poderosísimo para hacer cosas mucho más grandes aún, mucho mayores que las que pedimos y que le estamos creyendo, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Ese Dios que envió a ese ángel es el mismo Dios que usted y yo adoramos, es el mismo Dios que le servimos. Aleluya. Ese Dios a quien mandó a ese ángel, y Pedro fue despertado y le dice que se levantara, que se pusiera, y dice que él, hasta que salió, se dio cuenta que había sucedido algo extraordinario, y fue Dios el que hizo esto. Cuánto le damos la honra y la gloria a Él, porque Él es digno. También vemos este otro ejemplo de Pablo y Silas. ¿Qué hacían en Filipos a medianoche? Dice la palabra que oraban y cantaban cánticos. ¿Y qué sucedió? Hermanos, y dice la palabra que ellos estaban metidos en un lugar de máxima seguridad. Hermanos, eso es lo que hace nuestro Dios hoy. Lo que sucedió en todos estos ejemplos que hemos, y partiendo desde que lo que vemos en Isaías: ¿a qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Hermanos, las situaciones hoy, ¿a qué las estamos comparando o a qué las hacemos semejantes? Y
Y yo no puedo decirle que hoy no hay situaciones difíciles o que no van a haber situaciones difíciles, pero ¿a qué comparamos esa situación? Y tal vez usted en este mismo momento está pasando por una situación muy difícil, pero ¿a qué está comparando esa situación? Aleluya. Hermano, porque usted y yo tenemos que ver que nuestro Dios sigue siendo el Dios incomparable. Yo no puedo comparar nunca, jamás, una situación, por difícil que sea. Yo no puedo decir que esto es, si yo me quedo ahí y no reacciono y no estoy orando y no me levanto para decirle a Dios: Dios, tú eres mi Dios poderoso, tú eres el Dios que hizo estas cosas y las hace hoy, hermano, Dios no va a actuar. Pero si yo me levanto para decirle a Dios: Dios, tú tienes poder para sacar adelante, para hacer cosas tremendas, Dios lo hace. Amén. Porque ese es el poder de nuestro Dios poderoso. Aleluya. Lo que suceda depende en qué posición tengo al Señor. En verdad es el Dios poderoso. Y yo quiero, para concluir, solamente ver lo que dice al final del capítulo 40 de Isaías. Aleluya. Santo. La gloria para Él. Aleluya. Y alábelo porque Él vive. Porque Él es digno de toda honra, porque Él es digno de toda la gloria, porque Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Santo. Gracias, Señor. Dice los versículos 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y ve al verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esa es la clase de Dios que usted y yo tenemos. Ese es el verdadero Dios que usted y yo tenemos. Aleluya. Y por eso la palabra es para usted y es para mí. Y así es que tomemos y amemos y busquemos y parémonos y levantémonos y caminemos y creámosle a Dios. Dios es poderosísimo para ayudarnos y bendecirnos y fortalecernos. Yo quiero orar un momentito. Cualquiera que sea la situación suya, porque Dios tiene poder para hacer maravillas hoy. Y dejemos, si usted tiene temor, si usted tiene algo que le ha venido afectando y que tal vez usted ha dicho: ya no podemos hacer más, Dios puede hacer lo que usted no puede hacer. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu bendita palabra. Dios, esta palabra tiene un propósito. Esta palabra no ha sido dada por casualidad, porque la palabra tuya no volverá vacía. Señor, gracias porque en esta noche acontece algo extraordinario de parte suya. Así como tú te glorificaste en estas oportunidades donde humanamente no había nada que hacer. Pero tú enviaste la palabra, tú enviaste a aquellos ángeles, tú enviaste, Dios mío, y tú le dijiste al mismo Moisés: dígale que yo soy el que soy. Aleluya, aleluya. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por
todos los siglos. Y esta palabra ha sido predicada, Dios mío, con ese propósito. Y mi hermana ahí donde está, esa familia en este momento, Dios mío, reciben, Dios mío, de ti. Esa familia es unida, esa familia es restaurada, esa situación, Dios mío, económica recibe solución, Dios mío, ese problema de enfermedad, Dios mío, ahora mismo, ese problema, Dios mío, de confusión se va en el nombre de Jesús, y toda obra de las tinieblas ahora ordenamos que se vaya en el nombre de Jesús. Tú sabes, hermana, hermano, lo que está sucediendo, y en esta misma noche tú te levantas de ahí donde está, y tú le crees a Dios, y tú le dices a Dios: Dios, tú tienes todo poder y toda autoridad. Yo estoy creyendo, y ese Goliat ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Esa situación, ese temor, eso que el enemigo está diciéndole que no puedes, en Jesús tú eres más que vencedor, más que vencedora, porque así lo dice la palabra, que somos más que vencedores. Aleluya. Y le hablamos a esas situaciones, aunque usted haya pensado que son tan difíciles. Para Dios no hay nada imposible. En esta noche suceden cosas grandes en medio de tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.